Well, praise the Lord, saints. Good evening. So we Buenas tardes, continue hermanos. Vamos a continuar Tuesday night. con I told you la plática del martes de la I just noche. have a burden to Les focus dije que yo tengo in this la talk carga de enfocarme en estas pláticas on the verse Ephesians chapter en el 6, libro de verse Efesios 17. capítulo 6, But actually, it is more 17 pero and 18. They es are actually más el verso converted, 17 y 18, one long sentence and en una frase larga, one thought, un one big solo piece of pensamiento. thought there. And so tonight we will continue. Esta noche vamos a Now, last continuar. night I stressed the La matter última of vez the relationship expresé la of relación the Word and the Spirit. de la palabra y el espíritu, Here it says in verse 17, porque aquí dice en el verso 17, y recibid of el yelmo de la salvation. salvación. This is the last of the six Es lo último de los defenses 6 in this cosas de defensa, God. equipo de defensa en la armadura de Dios. And we all know actually all the Todos evidence, sabemos all que the todas las evidence, all cosas, this todos equipment, estos, the entire todo este armor equipo, is simply la armadura completa es Cristo mismo. clothe ourselves with this armor A to nosotros do the spiritual battle. somos hermanos para efectuar la batalla espiritual y luchar Principalities in the heavens, to con los withstand principados the apoderados, evil forces in the heavenlies, que, to para battle detener las Satan fuerzas and evil satánicas, spirits in this Satanás y y los warfare of the espíritus malignos universe. en There's esta guerra only del universo. one person Es that solamente una one persona, element that can solamente un elemento, prevail, and el that que would puede be prevalecer, Christ himself. y ese es Cristo In mismo. fact, he did the De battle hecho, one Él time ya peleó as una man vez on the earth, como hombre and en la he tierra, won the battle resoundingly y Él ganó through his esa death pelea and especially in his resultando resurrection. en So, resurrección. through which Así he que destroyed the one who a has través de la power resurrección of death. In destruyó fact, he el crushed poder de la his muerte. Es head. más, Él aplastó su cabeza The prediction or the como una predicción, prophetic word, one of the una first palabra prophecies profética, como las primeras to proféticas, las primeras Adam, profecías that his seed, que a Adán fue that he dada, will crush the woman, que will crush, tú, la semilla de la mujer, descendant of the woman will la crush, the descendencia de la seed of mujer the woman, I va a should say, aplastar la will cabeza crush de la serpiente. the serpent's head. And that was fulfilled through and Y esa through fue on cumplida, the cross, se cumplió en la cruz and even in the Lord's y aún resurrection. en la resurrección del Señor. So today we have this Así que victorious, hoy tenemos all-conquering esta Christ victoria actually as our present armor. This is the como armor una for the armadura church presente to para put la on. iglesia, In que la Galatians iglesia it tiene que says, ponerse. right? All those who have been baptized Todo into esto, Christ todos have los que se put han on Him. bautizado en Cristo se han And puesto elsewhere Cristo. it says we've been Y baptized dice los que han sido in one bautizados spirit into en un one solo body. espíritu dentro So de un here, solo cuerpo. Así es que aquí, in a corporate sense, in a en collective una sense, oración not corporativa, just in an individual sense, no because the solamente warrior, una the oración fighting warrior individual, in chapter 6 of porque el Ephesians guerrero que is pelea not en an Efesios individual Christian. no It es is un not. cristiano It is individual, the body. It is es el the church cuerpo, es of la God. iglesia And de Dios. only this body, this Y solamente este corporate cuerpo, warrior, este can guerrero corporativo, having put on puede ser Christ puesta a este as Cristo the armor, como la armadura. can what? Can Él puede fight this ¿qué? battle. So Puede right pelear here, esta I'd like to batalla. just remind us Y all le gustaría that on the one recordarles hand, we que all por un lado we need to all individually build up estamos our todos own life edificados, for sure. necesitamos, We have to build it up. tenemos But que on the other hand, edificarla. when Y it por comes otro to lado, warfare, spiritual viene warfare, en la guerra don't forget espiritual. that Nunca warfare olviden is que not esa guerra not no assigned fue to hecha just a single believer, para un but para un to the individuo church of solo, God. sino So para la when iglesia we de Dios. fight Así the que cuando fight the peleamos la enemy, we pelea don't después fight del enemigo, by ourselves. In no fact, peleamos we need nosotros to solos. unite with De each hecho, other. no haga eso. We Usted va need a to ser stand derrotado. on the ground of the church Necesita and war pararse like en el a terreno de la corporate iglesia warrior. y orar como el guerrero This is corporativo. especially true Esto es in our una verdad church prayer especial meeting. en la iglesia donde We estamos pray as the reuniendo. church,
trabajamos como la iglesia y tenemos la posición de ponernos este Cristo como la armadura. Y también vimos que además de las 6 cosas defensivas protectivas, parte de esta armadura solamente es una arma defensiva, de acuerdo a nosotros. Y esa es que ataca, es la espada del Espíritu. Recibir el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El cual es la palabra de Dios. Por medio de toda oración y petición. No hay otro verso en el Nuevo Testamento que hace este asunto de oración y su relación de esta oración con el Espíritu por un lado y la palabra por el otro. Y si usted combina los dos, de estos dos, la palabra y el Espíritu, viene a ser ¿qué? Viene a ser la espada. Viene a ser la espada. Así que tiene 3 cosas acá. Tiene la espada, tiene el Espíritu y usted tiene la palabra de Dios. Esta palabra de Dios incluye que es la palabra instante, la palabra rema, no la palabra logo. Es la palabra que ha sido traducida, transfigurada de la palabra en blanco y negro a venir a ser el Espíritu, que es venido a ser el Espíritu. Esto intercede, lo cual el Espíritu, recibir la palabra, la espada del Espíritu, que el Espíritu, el cual es esta palabra, que es la palabra que antecede la palabra Espíritu y no la palabra espada. Lo que dice aquí es recibir la palabra de la espada del Espíritu, el cual Espíritu está en el recobro, está en itálicos. Para hacer este punto bien claro, que no se refiere a la espada, sino que se refiere al Espíritu. El Espíritu es la palabra de Dios. Muy especial, un verso muy especial. No, va a ser difícil encontrar otro verso. Hay un versículo, encontré un versículo que es un versículo hermano de este. Es Juan capítulo 6, 63. La palabra que les hablo a ustedes, ellos son espíritu y son vida. Así que ahí el Señor dijo, las palabras que yo les digo a ustedes, estas palabras son espíritu y vida. Aquí está revertido. Lo que el espíritu, ese espíritu es la palabra. Es una manera revertida. El espíritu es la palabra de Dios. Este es un concepto maravilloso que Pablo nos ha dado. Y actualmente es profundo y revelador y muy crítico en términos de nuestra experiencia de Cristo, en nuestra vida cristiana y aún en una manera particular en nuestra vida de oración. El punto es que tanto el Espíritu como la palabra son Cristo. Sí. Es que usted debe dibujar un triángulo, el Espíritu está acá, la palabra está aquí, pero actualmente los dos, si une los dos aquí abajo, usted ve que es Cristo, ¿verdad? Así que Cristo es el Espíritu hoy, el Espíritu vivificante, el Espíritu del Señor, el Espíritu. Es el Espíritu todo inclusivo. Este Espíritu es el Cristo neumático. La palabra
también es Cristo. La palabra es la palabra viviente, es Cristo. Y la palabra logo es Cristo. Y la palabra rema también es Cristo. Cristo es que está corporificado en la palabra. Y Cristo es la palabra misma. La palabra que vino a ser carne. Y hoy, este Cristo, como el Espíritu y como la palabra, juntos, se pueden unir el Espíritu de la palabra y palabra del Espíritu, las cuales los dos son Cristos. Este Cristo o este Espíritu palabra es lo que nos edifica. Es la palabra, es la espada para hacer pedazos y destruir al enemigo. No peleamos contra sangre y carne, hermanos y hermanas. Peleamos contra el enemigo en el ámbito espiritual. Y para pelear esta batalla, nada, sangre y carne no trabaja, su vida natural no trabaja, su fuerza natural no trabaja. Solamente lo único que trabaja es Cristo como el Espíritu palabra. Ahora, la pregunta es esta. ¿Cómo es que esta experiencia sucede? ¿Cómo sucede toda esta experiencia? ¿Cómo nosotros tomamos esta espada en nuestra experiencia para pelear la batalla espiritual? Bueno, la próxima oración dice en el verso 18, nos da la respuesta. La respuesta es por medio de toda oración y petición. El medio para unir el Espíritu y la palabra, el medio para agarrar esta espada es la oración y petición. Es por la oración que la palabra logo viene a ser la palabra rema, la palabra instante. Así es que hoy yo no me gustaría usar la palabra orar, leer, no porque haya problema con esa, no hay ningún problema, pero no quiero usar ese término porque usamos el orar, leer. Bueno, yo he orado leer por décadas y tomo un verso y digo amén. Bueno, sí, es orar, leer, pero estos días yo quiero retarlos a un orar, leer más profundo. No solamente que decir amén a la palabra. No hacemos eso. Y así como tomamos la leche de la palabra, así como comemos el pan de la palabra, es como disfrutamos al Señor. Pero mi carga aquí en estos días, no es solamente, mi carga es sobre la oración, es la vida de oración. Es una oración más profunda. La oración orada que habla de estos versículos. El orar, leer no es una fórmula. Orar, leer no es algo que nos hacemos en nuestro matutino o cuando vemos unos a otros o nos reunimos. Vamos a orar uno. Es más que eso, hermanos y hermanas, para nosotros tomar la espada, para nosotros realmente armarnos nosotros mismos con la espada, por oración, en oración, por el interés de Dios, por los santos, necesitamos orar con la palabra. Necesitamos recibir la palabra por medio de oración, Así que actualmente
hermanos y hermanas, si nosotros realmente, si hemos sido traídos estos días entre una atmósfera diferente de orar leer, no solo una manera formal de orar leer, no como lo que hacen las iglesias locales, esa clase de oración, pero si usted lee y ora, yo estoy cargado con esto, necesitamos ¿qué? Necesitamos orar la palabra, necesitamos venir a la palabra por oración, realmente por oración. Le mencioné antes que esta Biblia es la mejor libro, es un libro de oración. Esto no es un libro de oración, de profecía o de tipos o de doctrinas. No es todo eso, es todo eso. Pero arriba de eso es un libro de oración. Es un libro dado por Dios para nosotros para orarlo. Vamos a cubrir algo en Proverbios, en este entrenamiento que viene. Y el hermano Lee nos ayudó a ver esto, que este proverbio está lleno de todas construcciones o enseñanzas, cosas que nos ayudan a cultivar nuestro carácter, edificar nuestra vida humana. Todo esto es bueno y correcto, pero todo depende como repetidamente nos lo dicen a otros y que venimos a venir al libro de Proverbios por oración, con un espíritu de oración. No podemos venir a esta palabra solamente naturalmente. Hay que venir a esta palabra, leerla, ser inspirada por ella y vamos a hacer algo. No, venimos a esta palabra y orarla, e inhalarla y tomarla hacia adentro. Es por esta clase de oración de la palabra que la palabra logo, la letra logo, aún la enseñanza e instrucción viene a ser respirada dentro de nosotros. Y en este proceso, esta palabra de enseñanza, esta palabra de letras, que es bien muy importante, va a venir a ser transformada para hacer ¿qué? Para hacer la palabra instante, la palabra viviente, la palabra espíritu, la palabra hablante. Y cuando esto pasa, esta palabra instantánea es hablada por el Espíritu y aún por medio del Espíritu. Y en ese momento, en esa coyuntura, cuando estamos orando, y leyendo, les digo, es ahí cuando la espada del Espíritu viene a hacer ¿qué? Viene a hacer ¿qué? Esta es la clave. Hermanos y hermanas, que la iglesia en Long Beach, hablamos para que la iglesia sea avivada, sea renovada. Yo creo que esta práctica es muy crucial. No, todos sabemos orar, leer la palabra, pero yo siento que tenemos que entrar en una nueva clase de orar, leer en una manera fresca. Este libro es el mejor libro para orar. Es cierto. ¿Saben por qué? Porque este libro está lleno de, no solamente revelación, está lleno de promesas de Dios. Cada verso es una promesa de Dios. Cada palabra que está aquí es prometida por una promesa de Dios. Lo que Él ha hecho, lo que hizo, lo que ha cumplido, lo que ha obtenido, lo que Él es, lo que fue y lo que está haciendo ahora y lo que Él va a hacer en el futuro. Todo es una promesa aquí. Y es lo que hace un libro de oración maravilloso, porque estamos aquí orando, leyendo las promesas de Dios. ¿Y cuál oración es mejor que esa? Que orar, leer las promesas de Dios dentro de nosotros. ¿Ven esto? No estamos pidiéndole a Dios que haga esto, la otra cosa, más allá de sus promesas.
tenemos la soltura y el derecho de venir al Señor, abrir esta palabra en oración y decir, Señor, tú prometiste esto, tú dijiste esto. Así que yo oro para reclamar esto, para pedir sobre esto, para aprender esto. Amén. Oh, ¿el Señor va a rechazar tal oración? Señor, tú prometiste. Tú dijiste, es lo que tú dijiste, es lo que tú dijiste. Aún si tomamos este verso y recibe el yelmo de salvación y la palabra del Espíritu, usted lo recibe y lo ora. Recibir la espada del Espíritu. Cuando usted ora, le digo que esa palabra en letras, en Efesios, ¿va a ser qué? Va a ser animada, va a ser revivida, va a ser animada, va a venir a ser vida. Va a ser la palabra instante en su ser interior, en su espíritu. Y le digo, esa palabra es la mejor oración. Esa palabra instante del espíritu es la mejor oración. ¿Saben? Entre más usted ora en esta manera, hermanos y hermanas, usted adquiere el apetito para más oración. Adquiere el sabor de la oración. Usted toca la realidad de la oración y solo quiere orar y no puede parar. ¿Saben? Muchas veces, como ministro de la palabra, antes o después del mensaje, yo usualmente oro con todos los hermanos. Y les digo, a ese tiempo, porque yo estaba lleno de la palabra, tenía que prepararme para hacer los mensajes. Yo estoy lleno de... Y cuando abro mi boca a orar y mi ejercito, cuando estoy en un espíritu con el Señor y me uno al Señor, les digo, lo que sale de mi boca no es un pensamiento o algo que yo pensé. Viene a ser ¿qué? Viene a ser una clase de una carga, inspiración que sale de mi ser interior, mi espíritu. Y yo en ese momento dando las expresiones muy frecuentes, más a menudo son de la palabra rima que está dentro de mí, que vino de la palabra logo, que yo ingerí por oración, porque yo oro mucho para prepararme para ese mensaje. Y torno esa palabra logo entre la palabra rima y aún las palabras que oro no son mis propias palabras de mi mente, sino que van a ser algo de mi espíritu, y es algo que sale de mi espíritu, y aún el espíritu mismo, en la forma de palabra rima. Así que lo que ingerí ahora en oración, yo la expulso. ¿Ven esto? Cuando yo ingiero la palabra, viene a ser espíritu. Y cuando las hablo, el espíritu viene a ser palabra de nuevo. No cree que estoy aquí para creer este punto y traer en tanto detalle. Hermanos y hermanas, tengan confianza. Esto es maravilloso. Esto es enteramente es ciencia espiritual. Esto es real. Esto es muy real. Así que, cuando digo esto, que este es un libro de oración, no digo que yo voy a leerlo y repetirlo y digo, esta es la oración. No. Usted tiene que recibir la espada del Espíritu, la cual el Espíritu es la palabra. Yo la recibo por medio de oración y petición. Así como yo la recibo, como en oración y petición. Y al mismo tiempo,
No debería decir al mismo tiempo. Y entonces, como al mismo tiempo, esta palabra que la he recibido dentro de mí, en mi espíritu, me va a inspirar y viene a ser la palabra rima de mí. Y ahora, esta palabra que, esta palabra letra dentro de mí va a ser, va a ser dicha por mí en manera de oración. Y sale. Lo que entra y después sale. Esta es que, esta habla aquí en versículos. Hermanos, yo siento que necesitamos un avivamiento de una manera nueva de orar, leer. Una más elevada, de más profunda clase de oración. Nosotros mismos o con otros, no ore, lea de una manera débil, de una manera fácil. No depende de cuánto tiempo usted ora. Depende, usted usa mucho tiempo. Solo no necesitan mucho tiempo, solo 3 versículos o 3 frases. O maybe tal vez menos de un versículo. Usted lo ora dentro de usted y lo que haré dentro de usted viene a ser la espada, y esa espada viene a ser ¿qué? Por medio de ¿qué? De nuestra oración. Ore en esta manera para recibir la palabra. La oración es la manera de sacar la espada del Espíritu. Si usted tiene esta experiencia, usted va a saber lo que yo estoy hablando. Pero yo siento que necesitamos más. No sé que el matutino, lo que hacemos, yo estoy preocupado. Es un toque muy suave. No es un desayuno completo de lo que hacemos. No creo que sea malo o equivocado. No es lo suficientemente profundo. Usted no tiene esa transacción de esa actividad química que toma lugar hacia adentro y hacia afuera. De nuevo y de nuevo. Que sucede una y otra vez. Hagamos eso. Ok. Aquí en el verso 18 dice, por medio de toda oración y petición. Yo quiero redundar algo aquí esta noche con el tiempo que falta. Aquí está este asunto de que por medio de toda oración y petición. Me gusta esta palabra todo. Significa que todas las oraciones y todas nuestras peticiones, no solamente eso, sino toda clase de oración y toda clase de petición. Ahora sabemos que la oración significa la oración general que hacemos. Cuando conversamos con el Señor, cuando oramos de una manera general para tocar al Señor y oramos de una manera general, es oración. Petición es que cuando archiva una petición, usted hace una apelación, usted tiene una petición particular por algo, para forzar algo o por alguien. Es una petición específica. Y la manera que nosotros practicamos esta clase de vida de oración que hablamos con la palabra y con el Espíritu es por medio de toda clase de oración y toda clase de petición. Son muchas clases de oración. Pablo mencionó, además de petición y petición, oración y petición, hay intersección. Hay intersección, ¿verdad? Pablo mencionó súplicas. Eso es una oración muy fuerte. Aún mencionando acción de gracias, es una oración. Yo podría decir que esta noche
El invocar el nombre del Señor es una oración. Invocar es una clase de oración, ¿verdad? El profeta Jeremías dice, clamando de mi respirar y mi llorar, invocando a Jehová. Es un llanto, es un lamento. Aquí ya me recordé ese versículo. En 2 Timoteo 3, toda la escritura es el respirar de Dios. Todo el libro es el respirar de Dios. Es el aliento de Dios. Para apropiarse de esta palabra es que por ejercitar nuestro espíritu para orar de esta manera, para venir a esta palabra, para recibirla. Eso es ahora toda clase de oración. Toda clase de oración. En Romanos capítulo 8 habla acerca de que el Espíritu gime, se une a nosotros, porque nosotros no sabemos cómo orar. El Espíritu gime dentro de nosotros. La palabra que no se puede expresar. Y yo diría que esta clase de gemir es otra clase de oración. Es otra clase de oración. ¿Y qué acerca de la alabanza? Yo diría la alabanza en un sentido no es oración, pero en otro sentido también es oración. A veces cuando nosotros oramos a tal grado que nos soltamos en alabanza. Hermanos, esa otra clase de oración. Darle gloria y honor al Señor. Y así. Y este es el caso, hermanos. No es difícil llenar todo nuestro día con Cristo. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Verdad que están de acuerdo conmigo? Es fácil. Porque toda clase de oración que usted puede orar, y si va a la librería, no. Pero hay clase de oración en la librería que no es fuerte, pero está efectiva como cualquier otra oración. En la reunión de oración puede orar esta clase de oración. Cuando está usted solo, usted puede orar esta clase de oración. Cuando usted va manejando, usted puede orar esta oración. Oh, estoy tan feliz, hermanos y hermanas. No es extraño que puede orar sin cesar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede suceder eso? Bueno, ya nos dijimos, considerando lo que usted hace y sin cesar. Lo que nosotros hacemos sin cesar es respirar, ¿verdad? No podemos parar de respirar. Y podemos respirar en cualquier lugar. Puede respirar en muchas maneras, respirar profundo. Toda clase puede respirar en muchas maneras. Podemos orar en muchas maneras. Me gustaría decir, hermano, no solamente en un tiempo de oración con el Señor, al Señor, nosotros mismos, con uno o dos hermanos, nuestros compañeros, o la iglesia, como un grupo mayor, nosotros orar sin cesar, orar todo el tiempo. Nadie puede pararle. Este es un país feliz, es un país libre. Nuestro problema es que no lo hacemos. Y de hecho, hermanos y hermanas, cuando oramos, entre más oramos, más necesitamos orar de esta manera. Más vamos a adquirir el hábito. Y este hábito pronto va a ser una segunda naturaleza, una manera inconsciente, porque lo hacemos mucho. Podemos decir que la vida cristiana debe de ser una vida
Una vida vencedora es un manera constante de oración. Constantemente. Usted no se arrodilla, usted va manejando, sus niños van atrás, pero usted va orando. Usted va orando. Usted continúa orando. Toda oración y petición, usted no necesita parar. En ese momento el Señor tal vez va a traer algo que usted va a orar con alguien. Ayer yo estaba conduciendo mi carro para hacer mi grabación. Cuando salí de la casa y tomé el camino, ¿qué hice? Les digo, de repente mi espíritu, muy real, ora por tal persona, ora por esta persona. No solamente pensé acerca de eso. En ese momento, la intercesión, el intercedor arriba está transmitiendo un mensaje a mi espíritu dentro de mí y orar por tal persona. En mi manera de manejar, yo iba orando y hice mi petición por tal persona. Les digo, eso no era yo orando, sino que era el Señor orando. El Cristo dentro de mí, orando el Cristo arriba. Es FAM. Está en la misma línea. Me gustaría decir esto. Esta clase de oración, la mejor oración, es la oración que está llena de la palabra del Señor. No en manera de memoración, no en la manera de recitación. Recitamos ese libro. No, sino en esta clase de una manera viviente. Y esto, si lee y ora el libro, usted va a tener un almacén de la palabra del Señor. Y en cualquier momento, cuando el Espíritu le inspire, cuando el Espíritu le dirige, usted va a tener muchas expresiones que no son de usted, sino que son las expresiones que vienen de la palabra de Dios. Y en ese momento, como el Espíritu le está dando la carga, como el Espíritu está moviendo, cuando el Espíritu está inspirándole, ciertas palabras vienen a ser rima y le inspiran, le hacen vida a través de su mente renovada, porque Pablo dijo, no solamente hable con tu espíritu, tiene que aprender a orar con su mente, una mente renovada. Usted va a tener unas expresiones genuinas. Las expresiones es importante. Algunos santos oran la misma cosa, lo mismo. Como dijo el Señor, Padre que nuestro que está en el cielo, eso es lo que te sabemos. Pero cuando está yendo de la palabra, por eso que necesitamos saber la palabra del Señor. Y por eso, porque la podamos orar, no solamente para conocer la verdad. Por supuesto que necesitamos eso, pero aún así necesitamos las expresiones para que nosotros realmente podamos coordinar con el Señor dentro de nosotros para expresar la carga que está en Él y en su corazón. Así que, por medio de toda oración y petición, toda oración, yo estoy animado a ver esto. Esto nos va a revolucionar nuestra vida cristiana y nuestra vida de iglesia. Ok, esta noche solo cubrí esa frase. Hay mucho más en lo que falta de este versículo. Esto es básico, pero necesitamos en estos días renovar, perseguir una renovación y ejercicio y práctica de todo esto.
Que el Señor edifique esto. Que el Señor edifique esto. Y otra cosa es, ustedes saben, tenemos experiencia en la mañana, venimos a la palabra, oramos la palabra en una manera fuerte. Señor, y cuando usted está orando la palabra dentro de usted, espontáneamente nuestra oración se levanta. O una clase de oración se levanta. Puede ser una oración de arrepentimiento, que oración de confesión, o una clase de petición, o una clase de acción de gracias, o una clase de alabanza. No podemos ser que estemos en una caja. Estamos encajonados. Tenemos que ser vivientes con el Señor. De todas maneras, la palabra y el espíritu son los elementos claves en una manera apropiada de orar, de una vida apropiada de oración. Voy a parar acá. Yo no sé si ustedes tienen otros minutos. Algunos deben de tener preguntas o algo parecido.